Nuestra cuarta clase, Introducción al Antiguo Testamento, vamos a iniciar con el libro histórico Primera de Samuel, periodo de transición de jueces a monarquía. Autor Samuel y probablemente Natán y Gad. Periodo cubierto del 1171 al 1056 a.C., desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte del rey Saúl. Libro dividido. Dos libros del Antiguo Testamento en que el canon hebreo eran un solo libro. En nuestras versiones se llaman Primera y Segunda de Samuel, por la importancia que en este profeta tiene en la narración histórica. En la Biblia hebrea, Primera y Segunda de Samuel es solamente un solo libro, así como Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónica, que son un solo libro en la Biblia hebrea, como también los 12 profetas menores. En nuestra Biblia tenemos nosotros 12 libros de los profetas menores, que en la Biblia hebrea viene a ser un solo libro. Marco histórico. Primera de Samuel describen un viaje en la historia de Israel. Fue el tiempo cuando el pueblo se sintió insatisfecho con la organización tribal que tenían e insistieron en un reino unido bajo la autoridad de un rey. Por cientos de años habían existido como una sociedad tribal en la que cada tribu vivía en su territorio y se ocupaba de sus propios asuntos. Si un enemigo importante amenazaba, dependían en la liberación que les brindará un juez, quien organizaba un ejército de voluntarios para defender las fronteras. El sistema de defensa de Israel era pobre porque los enemigos contaban con carros de hierro, un ejército bien organizado y armas superiores que utilizaban con gran precisión contra los muy mal organizados israelitas. La amenaza de estas fuerzas superiores llevó al pueblo a pedir un rey que uniera a todas las tribus contra el enemigo común. Un rey visible. El gobierno invisible de Dios fue sustituido por el gobierno de un rey visible, poniendo a Israel al nivel del resto de las naciones paganas de la época. Hombres se apropiaron de la gloria que era exclusiva de Dios. Bosquejo. El libro relata la vida de tres personajes: Samuel, patriota y juez de corazón humilde, consagrado siervo obediente de Dios; Saúl, un rey egoísta, celoso, obstinado
inconstante e infiel a Dios. David, un rey según el corazón de Dios, un hombre de oración y adoración, probado, audaz, disciplinado y fiel, un excelente líder. Historia de Primera de Samuel, capítulo 1 al capítulo 7. 1. Nacimiento y dedicación de Samuel, capítulo 1. El fracaso de Elí como juez y como padre, capítulo 2, 12 al 36. El llamamiento de Samuel y su niñez, capítulo 3. La captura y el regreso del arca del pacto, capítulo 4 al 6. La derrota de los filisteos por medio de la oración de Samuel, capítulo 7. Nacimiento y dedicación de Samuel. Ana era estéril y con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana hizo pacto con Dios que le diera un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana cumplió su pacto. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Ana representa la verdadera oración de consagración. El fracaso de Elí como juez y como padre. Elí perdió la autoridad con sus hijos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dios le reclama a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Ley de Dios, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Juicio de Dios contra Elí y sus hijos, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La niñez maravillosa y el llamamiento de Samuel. Plan de reemplazo de Dios. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Samuel vivió y creció en el tabernáculo con Elí. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dios llama a Samuel, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. La captura y el regreso del arca del pacto. El arca era un símbolo de la presencia de la gloria del Señor y representaba el pacto de Dios con Israel. Fue capturada en batalla por los filisteos. Mueren Ofni y Fines, hijos de Elí. Elí y su nuera, mujer de Fines, mueren por la noticia. La presencia del arca en los campamentos filisteos les trajo maldición. Los filisteos devuelven el arca a los israelitas. La derrota de los filisteos
por medio de la oración de Samuel. El arca es llevada a casa de Aminadab y Eleazar fue santificado para cuidarla. A pesar del favor de Dios, el pueblo continuó en idolatría y siendo derrotados por 20 años más. Samuel insta al pueblo a arrepentirse. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel oró por el pueblo y Dios le dio la victoria. Historia de Saúl. Israel exige un rey. Capítulo 8. Saúl es escogido y ungido. Capítulo 9 y 10. La primera victoria de Saúl. Capítulo 11. La proclamación del reino por Samuel. Capítulo 12. Saúl es destituido. Capítulo 13 al 15. Israel exige un rey. El pueblo le dijo a Samuel: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Samuel se queja con Dios, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también conmigo. Dios advirtió al pueblo del peligro de tener un rey, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Saúl es escogido y ungido. Mañana a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuando su clamor ha llegado hasta mí. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? La primera victoria de Saúl. Primera de Samuel 13:4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Al darle al pueblo una victoria bajo el respaldo de Dios, Saúl logra la confianza de los israelitas, y esto lo llevó a ser aceptado y establecido como rey de Israel. La proclamación del reino por Samuel. El gran discurso de Samuel del capítulo 12 confrontó al pueblo y dejó establecido el reinado de Saúl. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Saúl es destituido.
comienza una serie de sucesos lamentables en la vida y el reinado de Saúl. Saúl desobedeció a Dios al operar en temor. Dios se buscó un reemplazo para Saúl. Saúl se rebeló contra Dios en la victoria sobre Amalek, perdonando a Agag y conservando parte del botín. Dios desechó a Saúl por su falta de carácter, rebeldía, hipocresía y desobediencia. Historia de David. David es ungido rey. La victoria de David sobre Goliat. David reconoce el liderazgo de Saúl, la decadencia del rey Saúl, la muerte de Saúl. David es ungido rey. Dios ordenó a Samuel que ungiera a uno de los hijos de Isaí como futuro rey de Israel. Samuel discierne que no era ninguno de los primeros 7 hermanos. No tenían corazón de pastor. Samuel espera por el niño David y lo unge rey en una humilde ceremonia en la casa de su padre. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Victoria de David sobre Goliat. La victoria de David sobre Goliat, aunque fue una victoria en lo natural, fue más una victoria espiritual porque denota entre otras cosas el poder de la fe, el poder de la seguridad en Dios, la confianza en el respaldo de Dios. No hay enemigo grande ante Dios. David reconoce el liderazgo de Saúl. David en todo momento reconoció el liderazgo de Saúl. Saúl era el ungido de Jehová y David respetaba su posición. David, aunque fue instigado por sus hombres, le perdonó la vida a Saúl, a pesar de que Saúl lo buscaba para matarlo. La victoria está en un liderazgo otorgado y no usurpado. La decadencia del rey Saúl. Un sacrificio obstinado. Reino no sería heredado por su descendencia. Una injusta maldición. La maldición cayó sobre Jonatán. Perdonó a Agag y el rebaño. Pérdida del reino. Pérdida de comunión con Dios. Oraciones no fueron contestadas. Consultó una adivina medium. Cayeron él, sus hijos y el pueblo bajo maldición. La fama de David. Durante este periodo, la fama de David creció por todo el reino y Saúl le tenía celo. El pueblo lo amaba más, eran los que estaban con David que los que estaban con Saúl. Las campañas de David eran respaldadas por sus hombres porque veían liderazgo en David. Muerte de Saúl. La deplorable vida de Saúl lo llevó a cometer muchos errores y sufrir
grandes fracasos militares. Mueren Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl, en batalla contra los filisteos. Saúl se suicida sobre su propia espada. La maldición nunca vendrá sin causa. Llegamos al fin del libro de Primera de Samuel y vamos a seguir con el segundo libro. Segundo libro de Samuel. Libro de Segunda de Samuel. Historia de un héroe conforme al corazón de Dios. Autor Samuel y probablemente Natán y Gad. Periodo cubierto desde la muerte de Saúl hasta la compra del sitio para el templo, abarcando un periodo de 37 años. Bosquejo general. El libro se divide en 3 áreas generales: la ascensión de David 1 al 10, la caída de David 11 al 20, los últimos años de David 21 al 24. Datos generales. Todo el libro gira alrededor de la figura del rey David, el ungido de Jehová. Es la historia del hombre según el corazón de Dios. David, el rey y el hombre. No solamente vemos al rey David sobre el trono, sino también en el hogar. Los observamos en sus tristezas más profundas, tanto como en la hora de sus triunfos más grandes. Escuchamos sus oraciones y sus alabanzas, su justa indignación, sus palabras de bondad, ternura y generosidad. Somos testigos de su pecado y de su arrepentimiento, de sus momentos de impaciencia, de su dignidad real. David el siervo. Todo el cuadro, a pesar de algunas sombras oscuras, muestra a un hombre en cuya vida Dios ocupó el primer lugar. Un hombre profundamente consciente de su propia debilidad, fracasó y pecó, pero que conocía a Dios y confiaba en Él con todo su corazón. La ascensión de David. La muerte de Saúl, capítulo 1. David llega a ser rey sobre todo Israel, capítulo 2 al 5. Se lleva el arca a Jerusalén, capítulo 6. El pacto davídico, capítulo 7. Las conquistas de David, 8 al 10. El pacto davídico. Dios hizo un pacto con David, por medio del cual le promete a él y a sus descendientes el trono y el reinado para siempre. Este pacto, sobre el cual será fundado el glorioso reino de Cristo, de la simiente de David, según la carne, asegura una casa, descendencia, familia, un trono, autoridad real, un reino, monarquía, gobierno, en perpetuidad para siempre. Pacto sujeto a obediencia. El pacto davídico, como todos los demás pactos con Dios,
estaba sujeto a la obediencia para bendición o desobediencia para maldición. El pacto es inmutable. Aunque sobrevino maldición por desobediencia, el pacto se mantuvo y se mantiene vigente. Salmo 89, 30 al 37. El ángel Gabriel le confirmó el pacto a María. Lucas capítulo 1, 26 al 32. Cristo fue coronado rey en la tierra con una corona de espina y en el cielo con una corona de oro. Nosotros vinimos a ser reyes y sacerdotes para Dios dentro del pacto davídico. La caída de David, 11 al 20. El gran pecado de David, 11 al 12. La rebelión de Absalón, capítulo 13 al 20. El gran pecado de David. No salió a la guerra. Miró lo que no tenía que mirar. Cedió a la tentación y a la carne. Encubrió su pecado con asesinato. Natán amonestó a David. Perdió sus derechos. David se arrepiente. Sobrevino la maldición. La rebelión de Absalón, hijo favorito y muy amado de David. Amnón deshonró a Tamar y Absalón lo mató por venganza. David perdonó y llamó a Absalón del destierro. Absalón se nombró a sí mismo rey en Hebrón. Absalón atacó a David y éste huyó de Jerusalén. Absalón tiene relaciones con concubinas de su padre. Absalón pelea contra David y pierde la batalla. Joab mató a Absalón y David lo lloró amargamente. Cadena de hechos tristes de David. Afecto egoísta y excesivo para su hijo rebelde. Apagó el afecto para sus fieles soldados. Perdonó a Simei, jurándole por Jehová. Condenó a Mefiboset en vez de hacerle justicia. Recompensó a Seba en vez de castigarlo. Se apresuró a ir a Jerusalén, ocasionando un gran derramamiento de sangre y miseria. Los últimos años de David, los 3 años de hambre, el cántico de David, las últimas palabras de David, el pecado de David de contar al pueblo, la compra de la tierra para el templo. Corazón en el cielo y pies en la tierra. La historia del rey David nos revela cara a cara nuestra propia existencia. Revela nuestras frustraciones y triunfos, nuestras derrotas y nuestros éxitos. Nuestro verdadero caminar en el mundo natural bajo la protección del Dios sobrenatural. Llegamos al fin del libro de Segunda de Samuel y vamos a seguir con los libros de primera
y segunda de Crónicas. Un innegable registro dentro de la historia. Autor: la tradición judía le otorga la paternidad literaria a Esdras, época desde la muerte de Saúl hasta el decreto de Ciro, años del 1056 al 536, 520 años. Información general. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas cubren el periodo comprendido entre los libros de Segunda de Samuel y Segunda de Reyes. Los libros de Segunda de Samuel hasta Segunda de Reyes muestran los acontecimientos desde el punto de vista histórico y Primera, Segunda de Crónicas desde el punto de vista espiritual. Como Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas fueron un solo libro al principio. Primera, Segunda de Crónicas registra la caída de la dinastía davídica desde Salomón hasta el exilio. Se conoce como Crónicas por ser el periódico espiritual del periodo de 520 años de historia de la nación de Israel. En el canon hebreo formaba parte de la división llamada los escritos, Ketuvim o agiógrafa. Por lo tanto, no estaba clasificado junto a Josué, Jueces, los libros de Samuel y los de Reyes, sino con los Salmos, Proverbios, Job, etc. El nombre hebreo Direi Hashamim significa los eventos de los tiempos. Se trata de un apelativo genérico que se aplicaba a los anales y registros reales. No debe confundirse con el libro de las historias de los reyes de Israel, Primera de Reyes 14:19, ni con las crónicas de los reyes de Judá, Primera de Reyes 14:29. Estos más bien fueron fuentes que se utilizaron para la presente obra. Los traductores de la Septuaginta lo llamaron el libro de las cosas omitidas, queriendo decir que es una especie de suplemento de lo narrado en los libros de Samuel y Reyes. Fueron muchas las fuentes que se utilizaron para confeccionar esta obra. Algunas de ellas son mencionadas por nombre, otras no. Varias han llegado hasta nuestras manos y son conocidas, y otras han desaparecido. El autor o los autores dicen que usan libro de los reyes de Judá y de Israel, libro de los reyes de Israel, libro de los reyes de Israel y Judá, las actas de los reyes de Israel, historia del libro de los reyes, Segunda de Crónica 16:11, 25:26, 20:34, 27:7, 33:18 y 24:27.
No se sabe si se trata de libros diferentes o si estas son distintas maneras de aludir a una misma obra. Se usa también a Isaías, Segunda de Crónicas 26, 22 y 32, 32. Entre las obras que no han llegado hasta nosotros, se mencionan las siguientes: las crónicas de Samuel vidente, Primera de Crónicas 29, 29. Las crónicas del profeta Natán 29, 29. Segunda de Crónicas 9, 29. Las crónicas de Gad vidente, Primera de Crónicas 29, 29. El libro del profeta Semaías, Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 15. El libro del vidente Iddo, Segunda de Crónicas, capítulo 12, 15, capítulo 3 y el verso 22. El libro del registro de las familias, Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 15. Las palabras de Jehú, hijo de Ananí, Segunda de Crónicas, capítulo 20 y el verso 34. Las palabras de los videntes, Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 19. Además, se toma del Pentateuco, Josué, Jueces, los libros de Samuel y los de Reyes. En varios lugares puede notarse incluso la influencia de Jeremías y Zacarías, así como de algunos salmos. Es evidente entonces que el libro de las crónicas fue elaborado cuando ya se conocían esas profecías como tradición oral o porque se disponía de los escritos. Todo lo cual apunta a una fecha que puede situarse hacia la mitad del exilio babilónico. El libro de Crónicas, el de Esdras y Nehemías guardan semejanzas entre sí en cuanto a su lenguaje, la forma del pensamiento y la teología, lo cual lleva a muchos a pensar que detrás de todos ellos está una misma mano. Una tradición judía los atribuye a Esdras. Fin de los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Vamos a seguir con nuestro estudio. Ahora vamos a seguir con el libro de Primera de Reyes. Con este libro estaremos finalizando esta cuarta clase de introducción al Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes, el principio de una monarquía con altas y bajas. El autor es desconocido. Se cree que Jeremías compiló los datos escritos por Natán y Gad, Primera de Crónicas 29, 29 y otros. Época desde la muerte de David hasta el reinado de Jeroboam sobre Israel, abarcando un periodo de 118 años, desde 1015 hasta 897 antes de Cristo. Tema: en los dos libros de Samuel leímos cómo la nación judía exigió un rey
para poder ser como las demás naciones, aun cuando eso era contrario a su perfecta voluntad. Dios le concedió la petición. En este libro aprendemos cómo fue a Israel bajo los reyes. Aunque hubo algunos reyes que gobernaron con rectitud, la historia de la mayoría de ellos es una de desgobierno e iniquidad. De acuerdo con su promesa en 1 Samuel capítulo 12, 18 al 24, el Señor no dejó de bendecir a su pueblo mientras éste lo buscaba. Pero por otra parte, nunca dejó de castigarle cuando se apartaba de él. Bosquejo. El establecimiento del reino de Salomón, capítulo 1 y 2. El reinado de Salomón, capítulo 3 al capítulo 11. La ruptura y decadencia del reino, capítulo 12 al capítulo 22. El establecimiento del reino de Salomón. La conspiración de Adonías. Salomón escogido por David. La muerte de David. La ascensión de Salomón. Respecto al último encargo de David a Salomón, comentamos lo siguiente. El doble asesinato de Joab había pasado sin ser castigado. Para el tiempo en que se cometieron tales crímenes, David no estaba en condición de castigar a Joab, pero sentía todo el peso de tal obra, y horrorizado de eso, pronunció una imprecación en contra de Joab. Segunda de Samuel, capítulo 3 y el verso 29. Ante la vista del pueblo, la falta de castigo era considerada como un insulto contra la ley y la justicia, y la culpa recaía sobre el rey. Era una mancha en su reinado que aún no había sido borrada. Aún en su lecho de muerte piensa que es su deber, como el de un juez supremo, dar a su sucesor una orden definitiva acerca del caso. Pensaba sobre su conciencia, pesaba sobre su conciencia y deseaba que de alguna manera la mancha fuera quitada. Además, la participación de Joab en la rebelión de Adonías debió parecer muy peligrosa para el trono de Salomón. Así como el castigo de Joab era para David una cuestión de conciencia, también lo era la recompensa de Barzillai. Lo que Barzillai había hecho, lo había hecho a David como rey, como el ungido de Jehová. Debía recompensarse y reconocerse tal fidelidad y devoción a la casa reinante después de la muerte del rey. En contraste directo con la acción del Barzillai estaba la de Simei. Este lo maldijo con la mayor maldición como el ungido de Jehová, y por lo tanto indirectamente maldecía a Jehová mismo. La blasfemia en contra del rey estaba al mismo nivel que la blasfemia contra Dios. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10.
ambas eran castigadas con la muerte. Levítico capítulo 24, versículo 14 y Éxodo capítulo 22, versículo 27. De aquí que Abisai pensara que Simei debía morir. Segunda de Samuel capítulo 19, versículo 22. Cuando se blasfema contra un siervo de Dios, se blasfema contra Dios mismo, porque se cuestiona el criterio de Dios. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Número capítulo 12 y el versículo 7 y 8. Pero David deseaba mostrar misericordia y por ese motivo le salvó la vida a Simei. Pero permitirle pasar sus días tranquilamente bajo el reinado siguiente hubiera sido una bondad de la cual pudiera haber abusado. En efecto, Simei era un hombre peligroso, capaz de repetir lo que había hecho con David. En cuanto a los demás, David dejó que Salomón escogiera la manera y el tiempo de su castigo, solo que no iban a permanecer sin castigo. El reinado de Salomón, capítulo 3 al 11. La sabiduría de Salomón, la construcción del templo, la dedicación del templo, la gloria y fama de Salomón, la caída de Salomón, la ruptura y decadencia del reino, capítulo 12 al capítulo 22. La manera más provechosa de estudiar esta sección será haciendo una lista de los reyes de Judá y de Israel, anotando brevemente los hechos siguientes: el carácter del rey, la duración de su reinado, los nombres de los profetas mencionados en conexión con su reinado, los acontecimientos principales de su reinado, por ejemplo, Judá, Roboam, Israel, Jeroboam. Insensato e injusto. Reinó 17 años, el reino dividido, el pueblo comete idolatría, invasión realizada por el rey de Egipto, la lista de reyes de Judá e Israel, arreglada hasta donde ha sido posible en orden cronológico, servirá de guía. Judá, Roboam, Abián, Asa, Nadab, Baasá, Ela, Simri, Onri, Josafat, Joram. Israel, los reyes de Israel serían Jeroboam, Acab y Ocosías. Vamos a considerar los acontecimientos principales del ministerio de Elías para poder dar un relato completo de su vida. Vamos a citar también del segundo libro de los Reyes. 1. Su mensaje a Acab. Su huida al arroyo de Kerit, alimentado por la viuda de Sarepta, resucita a su hijo de los muertos, es decir, al hijo de la viuda.
su reto a los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo, su ida al monte Sinaí de delante de Jezabel, el llamamiento de Eliseo, su denuncia de Acab por el asesinato de Nabot. Se mencionan juntos en el Nuevo Testamento Elías y Juan el Bautista, llevando a cabo el ministerio de aquel con relación al primer advenimiento del Mesías. Levítico capítulo 1 versículo 17 y Mateo capítulo 17 versículo 10 al 13. Elías es el Juan Bautista del Antiguo Testamento y Juan el Bautista es el Elías del Nuevo Testamento. Sus ministerios ofrecen una comparación interesante. Ambos ministraron en tiempos en que Israel se había apartado del verdadero culto espiritual de Dios. Se asemejaban el uno al otro en apariencia. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, y Mateo, capítulo 3, versículo 4. Ambos predicaron arrepentimiento nacional. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y Mateo, capítulo 3, versículo 2. Ambos reprendieron a reyes malvados. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18, y Mateo, capítulo 14, 3 y el verso 4. Ambos fueron perseguidos por reinas malvadas. Primera de Reyes, capítulo 19, y Mateo, capítulo 4 y el versículo 8. El sacrificio de Elías en el monte Carmelo y el bautismo de Juan marcaron un tiempo de arrepentimiento nacional. Eliseo, el sucesor de Elías, recibió su poder para el servicio en el río Jordán. Jesús, el sucesor de Juan, recibió la unción del Espíritu en el mismo río. Ambos hacia el final de su ministerio, se sintieron desanimados. Primera de Reyes, capítulo 19 y el versículo 4, y Mateo, capítulo 11, 2 y 6. Así estamos viendo al Elías y a Juan Bautista, que eran parecidos en todos. Y a Elías, Jezabel le quería mandar decapitar, le quería sacar la cabeza. Y Juan Bautista vino con el espíritu de Elías predicando el arrepentimiento. Y vemos a Herodías que vino con el espíritu de Jezabel, queriendo mandar sacar, queriendo mandar decapitar a Juan, pero esta vez lo logró. Jezabel quería decapitar a Elías y ella no logró con Elías, pero vino con el espíritu de Herodías, vino con el espíritu de Jezabel y logró decapitar a Juan. Ahí también en eso también fueron parecidos. Pero bueno, Dios permitió que Juan muriera de esa forma. Por eso, datos relevantes del libro.
Salomón pidió sabiduría a Jehová para dirigir al pueblo y por su humildad Dios le otorgó no solo sabiduría, sino riquezas y gloria. La determinación de la verdadera madre registra la sabiduría de Salomón. La condición de Israel y Judá durante el reinado de Salomón era excelente. Salomón construye el primer templo y Dios le da unas instrucciones que asegurarían su trono como rey y la presencia permanente de Dios en el templo. La santidad de los ministros asegura su posición ministerial y la presencia permanente de Dios en su ministerio y en la iglesia. Salomón trasladó el arca al templo junto a todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. En la dedicación del templo, Salomón hace una plegaria de su anegado corazón. Pide que Dios escuche sus oraciones y que sus ojos estén siempre abiertos sobre el templo. Si la presencia de Dios el templo es solo un edificio social, frío y sin vida, donde nada ocurre. Salomón estaba bien consciente de eso. Sin la presencia de Dios en el templo es solo un edificio social, frío y sin vida, donde nada ocurre. Salomón estaba bien consciente de eso. Nótese cuidadosamente el sermón de Salomón, capítulo 8, versículo 12 al 21. La oración de dedicación de Salomón. La bendición de Salomón sobre el pueblo, capítulo 8, versículos 54 al 61. El templo se dedicó con múltiples sacrificios de animales y en un ambiente de gozo y alegría. Los sacrificios representan las vidas de las ovejas, personas muertas a la vieja criatura y ahora en vida nueva, gozándose ante Dios. La caída de Salomón es causada por unirse a mujeres fuera del pacto y fabricarle altares y templos. Roboam hereda el trono de su padre Salomón, pero por falta de sabiduría y madurez es rechazado y huye a Jerusalén. Roboam regresa de Egipto y es nombrado rey en lugar de Roboam, pero se envuelve en idolatría y aunque es amonestado por un profeta con grandes señales, nunca se arrepintió. Elías es enviado por Jehová a una viuda de Sarepta y se activa una ley espiritual de fe al ocurrir el milagro de la multiplicación de la harina y el aceite. Dios convierte tu escasez en su abundancia cuando le das a Él primero. Por eso es importante siempre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice la palabra que lo demás vendrán por añadidura. Elías se enfrenta a los 450 profetas de Baal y los vence y los degüella uno a uno.
quedando demostrado que Jehová es el único Dios y que su poder no tiene límites. Elías huye de Jezabel, cae en depresión, se esconde en una cueva. Dios lo confronta consigo mismo y lo saca para que continúe su ministerio. La depresión y la conmiseración puede restarle fuerzas al ministro, pero la palabra firme de Dios lo vuelve a levantar y restaurar. Elías unge a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo para que sea profeta en su lugar, cuando él parta de la tierra. Eliseo se convirtió en el siervo de Elías. Siempre estuvo con él y atento a todo lo que su señor le decía, y eventualmente recibió una doble porción de su espíritu. Si tienes un llamado, únete a tu líder, sírvele y espera en Dios, y él te promoverá y duplicará el ministerio de tu líder en ti. Es ley espiritual. Así llegamos al fin de Primera de Reyes y al fin de esta cuarta clase. Dios bendiga a todos y espero que esto sea de bendición para los hermanos.